Muy buenas tardes, chicos. El día de hoy vamos a seguir hablando sobre nuestro tema de la cerveza y precisamente el día de hoy empezamos con el proceso para la elaboración de la cerveza, ¿no? Es un proceso muy sencillo, pero que llega a ser muy técnico, un proceso donde la limpieza es bastante importante, ¿sí? Porque cualquier cosita que esté contaminada de nuestros utensilios o de las superficies que están en contacto con el líquido pudiese ocasionar que nuestra cerveza quede contaminada y genere algún tipo de sabor indeseable en el producto. El primer paso cuando vamos a elaborar cerveza, ya sea de manera artesanal o de manera industrial, es la molienda. Cuando nosotros tenemos las maltas o que ya una vez que escogimos la receta y las maltas que vamos a utilizar para esa receta, esas maltas no se utilizan en su estado natural, no se utilizan completas. Lo primero que se debe de hacer cuando vamos a elaborar cerveza es moler parcialmente ese grano, ¿verdad? No convirtiéndolo en harina totalmente, sino dándole nada más un molido intermedio. ¿Para qué? Para que el agua penetre más fácilmente en el grano y pueda extraer de mejor manera los almidones que hay en el mismo, ¿no? Cuando uno muele el grano permite que el agua entre más fácilmente y esos almidones terminen de mejor manera o más fácilmente en el líquido, que en este caso es agua, donde queremos que esté, ¿no? El agua se calienta, ¿verdad? Muchas veces depende de los tipos de azúcares que queramos extraer la temperatura, sí, pero la temperatura pues caliente por encima de los 40 grados, por debajo de los 70 grados centígrados para que se logre una extracción correcta de los azúcares. Junto con los azúcares se van a extraer del mismo grano unas enzimas que son precisamente las que transforman los almidones en azúcares más fermentables, ¿no? Que son más fácil para las levaduras de transformar en alcohol y CO2, ¿no? Entonces, una vez que se muele, se agrega el agua caliente y se deja que en esta agua caliente este cereal molido se cueza un poco. ¿Para qué? Para que los azúcares y las enzimas que hay en ese grano pasen a estar en el agua. Una vez que obtuvimos ese como té dulce de cereales, se deja de llamar pues agua con cereal y pasa a llamarse mosto, ¿no? Ahí vamos a tener todas las enzimas y todos los azúcares que son necesarios para que las levaduras hagan su función y nosotros podamos obtener una cerveza. Ya una vez que nosotros hemos obtenido ese mosto, ¿sí? Las partes sólidas del mosto, el cereal que ya le extraímos ahí los enzimas y los azúcares, debe de quedar limpio de sólidos. Para esto se hace un filtrado, ¿sí? Este filtrado se puede hacer de muchas maneras. eh, Puede ser con rejillas perforadas que no permiten que los sólidos pasen. Hay maestros cerveceros que son muy artesanales que meten los granos molidos en una como manta cielo, como si fueran a hacer una bolsita para té y así evitan el proceso ese eh, de filtrado, ¿no? Sino que nada más sacan la bolsita y ya está el líquido limpio, ¿no? Para no tener que utilizar otro contenedor, ¿verdad? Una vez eh, que ya tenemos filtrado, ¿no? Nuestro mosto, ya sea que lo hayamos pasado a otro contenedor o que se haya dejado en ese mismo, sigue la siguiente fase que es la cocción del mosto, ¿no? Esta es la parte donde vamos a poner nuestro mosto a temperatura de ebullición, vamos a dejar que hierva. Obviamente este hervor va a ser, una vez que alcanza la temperatura de ebullición, un hervor suave, ¿verdad? Ya cuando llega ese hervor suave, se hace la adición de el siguiente ingrediente que es el lúpulo, ¿sí? El lúpulo, como habíamos quedado en la clase pasada, es el ingrediente que le da amargor, que le da también aromas y sabores a nuestra cerveza.
¿verdad? Y dependiendo de cómo queramos que quede esa cerveza al final, va a ser los lúpulos que les vamos a poner y el momento en el que se los vamos a poner. Si queremos, por ejemplo, una cerveza estilo Pale Ale o estilo IPA, que son muy amargas, los lúpulos que aportan amargor se los vamos a agregar al inicio de la cocción, ¿sí? Para que tengan mucho tiempo para soltar las sustancias que hacen que la cerveza sea amarga. Ahora, si nosotros queremos una cerveza que sea muy perfumada, muy floral, no la debemos de añadir al inicio, sino que la debemos de añadir al final de la cocción, al final del hervor. ¿Por qué? Porque si nosotros la añadimos desde el inicio, esas sustancias aromáticas y sápidas, ¿sí? Se van a evaporar, por así decirlo. Entonces, la adición de lúpulos va a ser en distintos tiempos, en distintas fases, dependiendo del lúpulo y la función que el lúpulo vaya a cumplir en esa cerveza. Ahora, cuando hervimos esa cerveza, cuando la cocemos, no solamente es para que el lúpulo alcance a soltar el sabor adentro del líquido, sino que también nos sirve a nosotros para esterilizar ese mosto, para que no haya alguna bacteria pues que no querremos que esté ahí, que pueda ser nociva, y no porque te vayas a intoxicar y te vayas a morir, sino simplemente porque puede contaminar tu cerveza y le puede añadir ahí sabores que no quieres que estén. A lo mejor se te contamina y la cerveza te queda súper ácida, casi agria, ¿no? O se te puede contaminar de otra manera y te puede saber como si estuviera oxidada la cerveza, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con las bacterias y mucho cuidado a la hora de que realizamos la cocción, que alcance una temperatura adecuada para alcanzar a matar a las mismas, ¿no? A las mismas bacterias, ¿sí? Una vez que se termina la cocción, pasamos a la siguiente etapa, que precisamente es la fermentación. Una vez que el mosto ya se coció, ya obtuvo el sabor que nosotros queríamos que tuvieran, hablando de los lúpulos, este mosto se tiene que enfriar. ¿Por qué se tiene que enfriar? Porque acuérdense que las levaduras son muy susceptibles a la temperatura. Si están en un lugar donde hace mucho calor, esas temperaturas corren el riesgo de poder morir, ¿sí? Las levaduras empiezan a inactivar después de los 41 grados centígrados, entonces eh, necesitan una temperatura que pues aproximadamente esté dentro de la temperatura ambiente o dentro de la temperatura que nosotros buscamos en nuestro cuerpo, ¿no? Temperatura corporal. Entonces, una vez que tenemos nuestro mosto cocido, lo debemos de enfriar súper rápidamente, ¿verdad? Muchas veces se utilizan serpentines, otras veces se utilizan baños de hielo o baños María inversos, ¿verdad? Para que se enfríe lo más rápido que pueda. Y debe de suceder lo más rápido posible. ¿Por qué? Porque como en este caldo, en este mosto que ya cocimos, hay muchos nutrientes en forma de azúcares, pues cualquier bacteria nociva se pudiese reproducir ahí. Entonces necesitamos que se enfríe rápido para que no haya reproducción bacteriana. Una vez que llega a una temperatura adecuada, se agregan las levaduras. ¿Para qué? Para que empiecen a hacer su función de la fermentación. Se empiecen a alimentar de los azúcares que hay en ese mosto y empiecen a producir dos cosas. Alcohol, obviamente, acuérdense que sin fermentación no pudiese haber alcohol en nuestra cerveza ni en ninguna otra bebida etílica. Y CO2, que es el gas que precisamente hace que la cerveza esté carbonatada o efervescente, ¿no? Esta etapa sí es bien importante porque les digo, es donde se genera el alcohol final que va a tener esa cerveza. Una vez que pasa esa etapa de fermentación, que las levaduras ya se comen el azúcar y todo, se empiezan como a dormir y dejan de producir alcohol. ¿Por qué? Porque el alcohol mismo inhibe la acción de las levaduras. Entonces es algo muy curioso porque ellas producen el alcohol mismo que las puede inactivar, ¿sí? Pero en la cerveza es algo bien, si no producirían algo muy alcohólico, ¿no?
Entonces, una vez que pasa esta etapa, las levaduras se duermen y empieza la siguiente etapa, que es la etapa de acondicionamiento. En esta etapa de acondicionamiento, dan de cuenta que las cervezas se guardan, por así decirlo. ¿Para qué? Para que se afinen los sabores y agarren el perfil que nosotros queremos que agarre esa cerveza. Un acondicionamiento, dependiendo del estilo que ustedes quieran producir de cerveza, puede durar desde una semana a lo mejor, incluso hasta meses o años, dependiendo de el estilo de cerveza que nosotros estemos creando, ¿sí? Entonces, ¿de qué depende cuánto tiempo voy a condicionar, por así decirlo, la cerveza? Depende mucho del estilo que sea. Cuando son estilos que tienen mucho alcohol, sí, estamos hablando de por encima del 9% de alcohol, son cervezas que sí se pueden envejecer porque el alcohol mismo, por así que crea ahí un ambiente en el cual las levaduras pues no van a andar como locas todo ese tiempo, ¿no? Sí, también si tenemos una cerveza que es muy lupulada, probablemente no envejezca tan bien, sí, pero la verdad es que esto del envejecimiento de la cerveza son detalles más técnicos. Ahorita nada más queremos que sepan cómo se hace la cerveza. Entonces, durante esta etapa de acondicionamiento, otra cosa que hacen las levaduras, aparte de calmarse, es que reabsorben subproductos que se generan durante la primera etapa de fermentación. En la primera etapa de fermentación, la levadura fermenta, pero como endiablada, ¿no? Fermenta con una vigorosidad muy alta y después se va calmando. Pero cuando estaba fermentando muy, muy fuertemente, va a producir ahí unas sustancias que no son deseables en la cerveza final. No hay que asustarse. Durante la etapa de acondicionamiento, las mismas levaduras reabsorben esas sustancias que pudiesen ser no deseables en la cerveza. Entonces, es bien importante que después de fermentar nuestra cerveza, nosotros le demos un tiempo de acondicionamiento para que la cerveza se afine en su sabor. Por último, el paso final, ¿sí? Es el filtrado y el envasado de la cerveza. Una vez que la cerveza se acondicionó, las levaduras se van al fondo del contenedor, ¿no? Las proteínas que pudiesen ahí haber quedado, que fueron aportadas por el mismo cereal que utilizamos, por la malta, también se asientan y quedan en la parte de abajo del contenedor donde nosotros estábamos acondicionando la cerveza. Esa cerveza, si no la filtramos, si no la clarificamos, sería el término, va a quedar como turbia, se va a ver así como nubosa, como eh, si estuviera así, por decirlo, sucia, ¿no? Entonces, una vez que se acondicionó esa cerveza, ¿sí? Se clarifica para que quede más, como dice su nombre, más translúcida, más clara, ¿verdad? Eliminamos los sedimentos de levaduras y proteínas. Y una vez que se clarifica esa cerveza, está lista para ser embotellada. Eh, Actualmente vemos que las cervezas comerciales se embotellan muchas veces en envases transparentes, ¿sí? En cuanto a la cerveza artesanal, va a ser muy raro que ustedes vean cervezas artesanales embotelladas en botellas transparentes. ¿Por qué? Porque uno de los peores enemigos, no nada más de la cerveza, sino de todo lo que haya tenido vida alguna vez, precisamente son los rayos solares, ¿sí? Los rayos solares y el calor. Por eso, al igual que el vino, ustedes lo veían en enología con el chef Marcel, la cerveza también debe de ser embotellada en botellas de colores opacos, ¿verdad? O de plano en contenedores como por ejemplo las latas, que impiden el paso de la luz solar, ¿sí? Entonces, una vez que se embotella, nosotros debemos de cuidar que la luz del sol no le dé. Y el lugar más ideal pues es en refrigeración, aunque también se suelen guardar en bodegas, bodegas que estén frescas, como por ejemplo las bodegas que se utilizan para guardar vino, ¿sí? Si ustedes van a carbonatar su cerveza, ustedes pueden carbonatar de dos maneras. Una con carbonatación forzada, que implica
agarrar un tanque de CO2, ¿no? Y meterle gas a su líquido. Y la otra es que hagan una carbonatación natural. Y es que a cada botella que ustedes se hagan, le van a poner como un almíbar o azúcar. ¿Para qué? Para que las levaduras se vuelvan a activar y como el envase está sellado herméticamente por la corcholata, ese gas no se escape y el gas que van produciendo ahí las levaduras se quede dentro de su cerveza y esta quede carbonatada o pues con efervescencia. ¿Sí? El procedimiento de la cerveza es relativamente sencillo, se tiene haciendo, les decía, más que el vino, más que la panificación, es una de las bebidas más antiguas del mundo, pero pues en la actualidad una de las cosas que les decía más importantes es la limpieza de todo lo que vaya a tocar nuestro mosto. Sí, con cualquier cosita se puede ahora sí que contaminar y producir sabores indeseables. Y no solo eso, para producir cada uno de los estilos que existen, son miles y miles de estilos, se necesita un conocimiento de los lúpulos, del agua, de las maltas y de todas las levaduras que pudiesen existir. Entonces, nosotros pudiésemos crear estilos, yo creo que infinitos de cerveza, todavía más que de vino, ¿no? Pero sí se necesita, si queremos lograr esto, un conocimiento bien detallado y bien definido para saber cómo puedo lograr el producto final que quiero. ¿Sale? El día de mañana vamos a seguir con este tema. Eh, ya nada más que sepa cuándo nos toca nuestra clase con nuestros amigos de Cervecia, les aviso. Si se puede que la tomemos ya presencial, la tomamos ya estando en el salón de clases, en la cocina. Si no, pues yo creo que hacemos un video como este y ya nada más que podamos estar juntos todos, obviamente con su sana distancia. Yo veo la manera de que podamos tomar una cata, ya no nada más la clase, sino también una cata sobre los estilos de cerveza que manejan ahí en este lugar. ¿Sale? Cuídense mucho, chicos, pórtense bien y nos vemos pronto.